Bienvenidos todos a estudiar Torah. Amén. Hoy Vaera, nuestra parashá de la semana. Estamos en la Kehilá Israel en las Naciones de Ciudad Delgado en este día 25 de enero del año 2025 y día 25 del mes décimo, el mes de Tevet, del año 5785 de la creación del mundo. Así que un saludo para toda nuestra audiencia presencial y virtual, para todos, Shabbat Shalom. Bueno, en Vaera, la parashá que tenemos para hoy, que abarca los capítulos 6, 7, 8 y 9 del segundo Sefer Torah, el libro de Shemot o el libro de Éxodo. Entre las diferentes enseñanzas que tenemos en la sidra número 14, tenemos las 7 plagas. Las 7 plagas con que el Eterno castigó a los egipcios. Tenemos también la base del por qué en Pesach, la noche de Pesach, los hijos de Israel bebemos 4 copas de vino. La base la tenemos en Vaera, la parashá de la semana. De igual manera, entre las diferentes enseñanzas tenemos hoy el asunto de las varas convertidas en culebras o en serpientes y más. Así que dicho esto, arranquemos. Por años, ya por varios años, hemos venido aprendiendo que nuestras fallas, nuestros errores, nuestros fracasos o por nuestras caídas, ni debemos ver para el cielo como culpando al Creador, como suelen hacer las personas que no tienen la conciencia de la Torah. Atribuyen al cielo, atribuyen al Creador sus problemas. Pero Shlomo dice que es la insensatez del hombre la que tuerce su camino. Y cuando viene la factura contra el Eterno, nos enojamos. Y luego contra el Eterno se irrita su corazón. Entonces, ¿por qué culpar al Creador? Si es la insensatez del hombre la que tuerce su camino, y lo que tenemos después no es nada que no sea la factura. Por el otro lado, tampoco debemos culpar por nuestros errores o fallas a segundos o a terceros. Es que si no fuera por él, es que si no fuera por ella, yo ya me habría elevado espiritualmente hasta Binah, Jochma y Keter. Pero es que ella es mi tropiezo. Así que no debemos ni culpar al Creador, ni debemos culpar a segundos o terceros. Lo que hemos aprendido por años es que no debemos buscar
culpables externamente. Sino que debemos mirar a nuestro interior. Buscar dentro de nosotros. ¿Qué cosa? Debemos hacer una introspección y buscar hasta con lupa en nuestro interior. Buscar y hasta encontrar la causa o la razón del porqué de nuestros fracasos. Si nosotros no elevamos nuestra conciencia a este punto, sería porque no hemos crecido, no hemos desarrollado, no hemos elevado nuestra conciencia y aún no hemos hecho el tikkun o la reparación de Adán y Jabá. Porque Adán y Jabá son los primeros que nos enseña la Torah que ante sus fallas en lugar de reconocer sus propios errores, buscan culpables fuera. Adán culpó de su caída a la Nahash, a la serpiente, a Jabá, a su esposa, la mujer que me diste. Y Jabá culpó de su fracaso a la Nahash, a la serpiente. Es que la serpiente me engañó. Así que si nosotros no elevamos nuestra conciencia al punto de no andar buscando culpables por nuestras fallas en el exterior, sino buscarla en nuestro interior, si no hacemos esto, es porque no hemos crecido espiritualmente y aún no hemos hecho el tikkun de Adán y Jabá. En el versículo 10 al 12 tenemos capítulo 6, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 10 al 12. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: entra y habla a Paró, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moshe delante del Eterno: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Paró, siendo yo torpe de labios? Leo de regreso el versículo 12. Y respondió Moshe delante del Eterno: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Qué dijo Moshe? Pareciera como que Moshe, ¿me oyen? Pareciera como que Moshe está culpando a Israel o atribuyendo a ellos su incapacidad o su impotencia o el fracaso de su misión. Porque ¿cómo es que dice? He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Paró? Aparentemente, ¿qué tenemos acá? Dije aparentemente. ¿Creerían ustedes que Moshe está culpando
a Israel de su frustración de no poder liberar al pueblo. Creerían que Moshe está culpando al pueblo. Sí. Los sabios interpretan acá que Moshe se habló a sí mismo frente al Eterno. Se habló a sí mismo frente al Eterno. Él reconoce, sí, su incapacidad y su impotencia para cumplir la misión, pero no está culpando a Israel, sino que está viendo que su falla está en él. El problema está en él. Así que ni se nos ocurra pensar que Moshe Rabenu está lavándose las manos, que ni se nos ocurra pensar que Moshe Rabenu, el Ish Elohim, el hombre que ha alcanzado el nivel de Hayá, el cuarto nivel del alma, está culpando a Israel de su falta de capacidad para liberar al pueblo. Por eso reitero, los sabios descifran que Moshe se habló a sí mismo acá frente al Eterno y vio que la incapacidad para cumplir la misión está en él. ¿Dónde buscó y dónde encontró Moshe su incapacidad de persuasión ante Paró y los Bene Israel? ¿Dónde la encontró? La buscó en él mismo, dentro de él mismo. Los sabios, por eso es que nos dicen a nosotros, busca la falta en ti mismo. Busca la falta en ti mismo. ¿Dónde la buscamos nosotros? Menos donde debemos buscar. ¿Dónde encontró Moshe la causa de su inicial fracaso? ¿Y en qué la encontró? Sí, dentro de él, pero ¿en qué encontró la falla? Ahí dice el versículo 12. ¿Por qué? Sí, pero el versículo 12, ¿por qué? Sí, él encontró la falla en él, pero ¿en qué? Eso. Porque como que tenía problemas con el habla. Como que tenía problemas para hablar. Ustedes se acuerdan que el problema de Moshe entre las diferentes enseñanzas que hay del por qué Moshe tenía problemas con el habla, hay varias enseñanzas. Pero una de ellas es que cuando él tenía 2 años, se quemó los labios, se quemó la boca. ¿Se acuerdan de esa historia? Se la recuerdo, hace tiempo, muchos años que no la tocamos. Los sabios nos dicen, Moshe de 2 años de edad era tan alto y apuesto que era un placer mirarlo.
El faraón mismo gustaba de agasajarlo. Cierto día, cuando Moshe tenía 3 años de edad, dicen los sabios, el faraón estaba sentado a la mesa junto con la reina Alfrenit, sus ministros y su hija Batia, quien sostenía el niñito sobre su regazo. Moshe bajó el regazo de Batia y caminó hacia el rey. ¿Y qué fue a hacer? Se levantó el regazo de Batia, caminó hacia el rey, levantó su corona y la colocó sobre su propia cabecita. Llegó donde el rey le quitó y él se la puso. Todos miraron con fijeza sin atreverse a pronunciar palabra hasta que el consejero Bilam se levantó bruscamente. Recordad, su majestad, lo que os dije a vos acerca de vuestro sueño. Este niñito debe ser judío y con su conducta vergonzosa está imitando a sus antepasados. ¿Quién dice esto? Bilam. Abraham e Isaac engañaron al anterior faraón y Abimelech, fingiendo que sus esposas eran sus hermanas. Jacob engañó a su hermano tomando su primogenitura. Luego secuestró a las hijas de Labán y robó todas sus posesiones. Joseph trajo a su familia entera a la tierra de Canaán, a Egipto, y los alimentó aquí a nuestras expensas. Tremendos argumentos, ¿verdad? Este niño aquí actúa como todos ellos lo hicieran, tratando de engañaros. Él quiere arrebatar vuestra corona y también vuestro reino. Vos harías mejor en disponer de él antes de que sea demasiado tarde. ¿Vosotros todos concordáis con las palabras de Bilam?, preguntó el faraón vacilantemente a los ministros sentados a la mesa. El ángel de Hashem asumió la personalidad de uno de los ministros y contestó: vos podés hacer un simple experimento para determinar qué motivó a este pequeño niño cuando arrebató vuestra corona. Ordenad que un diamante y un carbón ardiente sean traídos y colocados frente a él. Si él se esfuerza por tomar el diamante e ignora el carbón, nosotros sabremos qué pensamiento y astucia dictan sus acciones. Sin embargo, si recoge también el carbón, entonces será evidente que él se esfuerza por tomar indiscriminadamente cualquier objeto brillante, como hacen todos los niños pequeños. El diamante y el carbón fueron traídos mientras la corte en su totalidad esperaba en suspenso ver qué sucedería. ¿Un qué? El pequeño Moshe escrutó ambos objetos, bien consciente de la diferencia entre ellos. Él no tenía intención de escoger el pedazo de carbón encendido. Estiró su mano para tomar el diamante, mas Hashem lo impidió. Él envió al ángel Gabriel para empujar su mano hacia el carbón. Moshe lo tomó y se lo puso en su boca, y como resultado quemó sus labios y lengua. De ahí en más le fue dificultoso hablar. Esa es una postura del por qué Moshe tiene. Dicen los sabios, tampoco fue por casualidad que Moshe recogió el carbón y quemó su lengua. Tampoco fue por casualidad que Moshe recogió el carbón y quemó su lengua. Hashem tenía la intención de que el dador de la Torah fuera de habla defectuosa.
Moshe, como resultado de este episodio, fue un pobre orador. Era solo cuando la Shejina descansaba sobre él que sus palabras fluían. Era notorio, era obvio, ¿verdad? Cuando no era la Shejina con él, pero cuando la Shejina se posaba sobre él, era solo cuando la Shejina descansaba sobre él que sus palabras fluían. El pueblo pudo así percibir claramente que los anuncios de Moshe no eran propios. Él era meramente un agente que transmitía la palabra de Hashem. Pero, cuando todo Am Israel llegó al Har Sinai, entonces ahí todos los enfermos fueron sanados, incluyendo Moshe. Pero para todo Am Israel era más que claro, y por eso dicen los sabios, que el Eterno básicamente permitió que ese evento ocurriera. De ahí que Israel sabía diferenciar. ¿Qué cosa? No podía engañarlos, ¿verdad? Por eso y más, es que al día de hoy, Moshe Rabenu, Alab Shalom, es nuestro maestro, nuestro profeta, y sus palabras son las palabras del Eterno en él. Así que Talmidai y Haberai, ante fracasos, ante fallas, ante debilidades nuestras, no andemos buscando culpables en el exterior. Busquemos en nosotros mismos, que la respuesta está en nosotros. El problema está en nosotros y no en el vecino. Sigamos. De los versículos 14 en adelante tenemos la genealogía de Bene Israel. La genealogía de Bene Israel. Bueno, ¿y qué aprendemos de la genealogía de nuestros ancestros? No se trata nada más de una historia, de que la Torah se encarga de relatarnos una historia, sino que en esto tenemos, por supuesto, tremendas y grandes enseñanzas para nosotros. Lo que aprendemos de la genealogía de los Bene Israel es nada más ni nada menos que la grandeza de Am Israel. La grandeza de Am Israel. Primero, estamos claros que ellos están en el estatus más bajo de la sociedad. ¿Por qué? Ellos están en el estatus social más bajo, socialmente hablando. ¿Por qué? Son esclavos. Y un esclavo ni derechos tiene. Por eso es que su estatus es el más bajo de la sociedad. Segundo, a pesar de su condición de esclavitud, Am Israel conservan entre ellos
los títulos de nobleza. Y siguen dando honor, el pueblo sigue dando honor a sus cabezas tribales. ¿A pesar de qué? ¿A pesar de qué? Pero imagínense. Conservan entre ellos los títulos de nobleza. Y el pueblo sigue honrando a sus cabezas tribales. Nadie está diciendo. Nadie está diciendo. Aquí a fulano no es nada. Aquí todos somos iguales. No. Tercero, y ya van 200 años de esclavitud, pero la comunidad de Israel mantienen aún viva su identidad hebrea. Han transcurrido 210 años de esclavitud y su linaje sigue siendo el motivo de orgullo y su mayor tesoro, el cual cuidan celosamente. Y han transcurrido 210 años, pero mantienen viva su identidad hebrea. Siguen diciendo que son los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. En Egipto, aún con 210 años de esclavitud, oiga esto, todo Israel conocía a su familia en sus numerosas ramificaciones. Su pasado era conocido y se sabía que esta noble familia había conservado su pureza familiar desde la época de los patriarcas. Todo Israel conocía a su familia en sus numerosas ramificaciones. Su pasado era conocido y se sabía que esta noble familia había conservado su linaje, su pureza familiar desde la época de los patriarcas. Siendo Am Israel una comunidad de esclavos, ¿qué organización la que ellos tienen dentro? ¿Qué organización más admirable? ¿En qué sentido? Lo acabamos de ver. Siguen ellos reconociendo sus cabezas. ¿Qué más? ¿Qué acabo de leer? Ellos conocen perfectamente a qué línea tribal pertenecen. Ellos saben a qué grupo tribal pertenece aquel, aquel otro, aquel. ¿Quién es el cabeza tribal de estos? ¿Quién es el cabeza tribal de aquellos? Y han transcurrido 210 años de esclavitud. Pero la hazaña, la grandeza de Am Israel, que siendo una comunidad de esclavos, tienen una organización tal que cada quien conoce su lugar. ¿No es sorprendente eso? Por eso es que cuando vino la Geulá, la redención, la salida de Egipto, después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Israel salió, ¿cómo salieron? Israel salió con sus ejércitos. Wow. Israel salió agrupado por sus clanes tribales.
y cada uno de ellos sabía a dónde pertenecía. ¿Y han transcurrido cuántos años? 210 años. Dígame si esto no es algo heroico. Por eso es que la genealogía nos enseña la grandeza de Am Israel en Egipto. ¡Wow! ¿Qué le parece, Will? Ordenados. Y después que, bueno, ya lo dije, cuando salen de Misraim, salieron organizados por sus ejércitos. Y si durante 210 años mantuvieron esto, los 40 en el desierto siguen iguales. Alguna vez le hice una broma, pero diciéndolo en serio, que ahí no había tales de que yo soy de la tribu de Reuben, pero a mí me gusta más la de Shimon, así que ya no voy con él. Yo soy de la tribu de Isahar, pero no, yo siento que ahí de los de la tribu de Leví es donde es mi lugar, ahí encajo. Esa indisciplina no existía en Am Israel. Ay, es que ya hacen mejores las cosas, es que ya es más bonito. Cada quien y dando honor a su nací, a su cabeza tribal, y dando honor a su tribu, y al mismo tiempo dando honor a los demás jefes tribales y por extensión a todos sus hermanos. ¿No es sorprendente? ¿Y usted dónde pertenece? Por veces pertenezco a, mire, cuando me invitan por allá, pero me dijo en el pasado alguien, esto va a quedar grabado, por supuesto. Le digo yo, eso fue en otro lado, le digo hace años a una persona, ¿va a estar con nosotros hoy por la tarde? ¿Sabe qué me dijo? Si no me invitan por otro lado, sí, me dijo. ¿Qué cosa? Leamos versículo 14 y 15, capítulo 6. 14 y 15. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer mejor como están en hebreo los nombres, para no leerlos incorrectamente. Versículos 14 y 15. y 15, así no tergiverso los nombres. Dice, estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Reuben, primogénito de Israel, Hanoch, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Reuben. Los hijos de Shimón, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Zohar y Shaul, hijo de una cananea. Estas son las familias de Shimón.
Y seguidamente, la parashá nos va a hacer ver la genealogía de Moshe y de Aarón. La genealogía de Moshe y de Aarón. Y la pregunta es, ¿y por qué tiene que darnos este dato la Torá? ¿Cuál es el propósito de la Torá en esto? De hacernos ver ahora la genealogía de Moshe y Aarón. ¿Qué creen ustedes? Oiga, es para que todo mundo estemos claros que Moshe y Aarón son hombres de carne y hueso. No son dioses ni semidioses. No son extraterrestres. No son seres divinos, sino que son hombres. ¿Y por qué esta aclaración? Para que no se crea que ellos eran diferentes, que eran seres divinos, como se dice, sino que igual entraban en ese orden, que pertenecían a una tribu y que igual tenían su nacida y respetaban como todos los demás. Moshe y Aarón. Es para darnos a entender la Torá. Bueno, ustedes conocen las diferentes mitologías, que los grandes héroes mitológicos son ¿qué? ¿Will? Ajá. Son semidioses, según las mitologías. Pero Moshe y Aarón, dos gigantes espirituales, el propósito de la Torá al hacernos ver ahora la genealogía de ellos es para que estemos claros que ellos no son dioses ni semidioses, sino que son hombres de carne y hueso, hombres que se han aferrado al árbol de la vida, que han seguido el camino espiritual, elevando los niveles de su conciencia y de su alma, que son hombres que aman la luz, que aman al Eterno, aman la Torá, y por lo tanto el Creador, bendito sea, potencia más estas vidas. Lo que estamos diciendo fuera de cámaras. ¿Por qué potencia más estas vidas? No. Hemos estado diciendo que cuando alguien emprende el camino espiritual, ¿qué hace el cielo? Le potencia más para que siga adelante. Le provee energía para que pueda seguir el camino. Le provee de herramientas buenas para que pueda continuar. Para que pueda continuar. Entonces, cuando, así como Moshe y Aarón, hombres que han emprendido el camino de la elevación de sus almas, por eso es que a hombres como a ellos, a mujeres, hombres y en cualquier generación,
Cuando el Creador ve personas así que se están esmerando en la luz, en el caminar, en la elevación de sus almas, ¿qué es lo que hace el Creador? Les da más. Y al final se sirve de estos hombres, los escoge, los llama y los potencia con buenas herramientas para que puedan ser carrozas para la luz, para que puedan convertirse en una Merkabah. El Rab Shaul lo dirá más adelante, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué somos? Para que la excelencia sea, la excelencia y el poder del Eterno sean de Él y no para nosotros. Por eso es que el Eterno permitió que Moshe, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Para que la excelencia y la grandeza sea del Creador y no de nosotros, como dice el Shaul, que solo somos vasos de barro. Para que la excelencia y la grandeza y el poder sean, y no que las personas estén viendo que si no ocurre el evento de Moshe y hubiera sido ¿qué hubiera ocurrido? Pues sí, pero es que él, con razón, pero teniendo esta discapacidad, entonces ahora sí tenemos este tesoro en vasos de barro, literalmente dice Rab Shaul, para que la excelencia del poder sea del Creador y no de nosotros. Como dicen por ahí, para que la gloria y la honra sean para el Creador y no para nosotros. Así que Moshe y Aarón, al estar acá, la genealogía de ellos es para hacernos ver la Torah que solo son hombres que han elevado los niveles de su conciencia, y al que busca el camino de la luz, el Creador hace con estas personas, los potencia. Y ya potenciado dice, no, es que lo necesito para esta misión. Versículo 16 al 20 dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Y aquí va la genealogía de Moshe y Aarón: Gershón, Kehat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gershón, Libni y, ¿qué dice ahí en hebreo? Shimi por sus familias. Y los hijos de Kehat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Kehat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahli y Mushi, ¿se dice en hebreo? Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jochebed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Qué recuerdan ustedes de Amram, el padre de Moshe, Aarón y Miriam? ¿Qué recuerdan? ¿Qué cosa? En palabras más claras.
No, está bien como va. Sí, en palabras más claras. Lo acaba de decir, lo dijo bien, solo que póngale otro sinónimo. Eso. De acuerdo a los sabios, Amram, padre de Moshe, Aarón y Miriam, nunca pecó. Otro. ¿Qué recuerdan de Amram ustedes? ¿Nadie más recuerda algo? Que se había separado de Dios. Dejemos eso. Acerca de lo bueno, de la grandeza. Creo que es uno de los 7 commandamientos también. ¿Alguien más? ¿Qué recuerdan de Amram? Los sabios dicen que Amram era el líder de la generación y cabeza de Sanedrín en aquel tiempo. ¿Qué posición tenía Amram en Israel en medio de la esclavitud egipcia? ¿Ah? El líder de la generación y cabeza de Sanedrín en aquel tiempo era Amram de la tribu de Leví. Entonces, aquí vemos de nuevo que aún habiendo transcurrido 210 años de esclavitud, Israel tiene una organización que, como lo dije 2 veces, wow, sí, una estructura, un gobierno, un organigrama, y siendo una comunidad de qué? Libertad. Sí, eran esclavos, no tenían la libertad, pero dentro de ellos, Will, el líder de la generación y cabeza de Sanedrín en aquel tiempo era Amram de la tribu de Leví. Él era un sadik perfecto. Amram fue una de las 4 personas que no pecaron nunca de ningún modo. Y murió solo porque Hashem había decretado muerte sobre la humanidad. El Zohar Akadosh nos dice algo más. ¿Por qué se lo llamó Amram? Pregunta el Zohar. Porque de él descendió un pueblo más elevado que todos los elevados. Amrom, es decir, pueblo elevado. De hecho, si en hebreo dividimos en 2 sílabas, Amram, Am es pueblo, y la raíz de Reshmem es de elevar. Por eso es que cuando sus padres le pusieron Amram, lo potenciaron. Lo potenciaron. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque en el nombre, por el nombre que le dieron sus padres, lo conectaron a una energía espiritual superpoderosa. Deje de andarle poniendo nombre a usted de las estrellas, de los
nació el pequeño en su momento. Su padre y su madre dijeron, se va a llamar Ram. ¿Y qué lograron con eso? ¿O con qué? El Zohar dice, ¿por qué se lo llamó Amram? Porque de él descendió un pueblo más elevado que todos los elevados. Amrom, es decir, pueblo elevado. Pero si usted le pone 3 puntos suspensivos. He aquí la importancia de poner a nuestros hijos e hijas nombres sagrados, que más allá de darles una identidad, los potenciamos conectándolos a una energía superpoderosa. Los conectamos a una energía superpoderosa para cumplir un propósito divino en sus vidas. Por eso los sabios nos dicen, según los Jajamim, el nombre hebreo de una persona es el código espiritual genético de su alma. Según los sabios, el nombre hebreo de una persona es el código espiritual genético de su alma. ¿Qué le parece? ¿Cuál es mi nombre hebreo? Yo por eso cuando adopté mi nombre hebreo, sí, soy conocido en las redes como Freddy Sánchez, porque es como soy conocido más, pero yo estoy conectado al alma y a la energía espiritual de uno grande. Mi nombre hebreo es Yoshiahu. Mi nombre hebreo es Yoshiahu. Yoshiahu ben Abraham. Según los sabios, el nombre hebreo de una persona es el código espiritual genético de su alma. Según la Cábala, el concepto de un nombre hebreo es extremadamente importante, puesto que permite que los rasgos y cualidades asociados con ese nombre en particular se transfieran al alma de la persona. A mí me asiste la energía, el aura, el campo energético de Yoshiahu. Según la Cábala, el concepto de un nombre hebreo es extremadamente importante, puesto que permite que los rasgos y cualidades asociados con ese nombre en particular se transfieran al alma de esa persona. Por eso, mujeres, cuando ustedes adoptan el nombre hebreo, un nombre hebreo, ustedes se conectan al alma de esa persona de la Torah o del Tanaj. ¿Y qué es lo que ocurre? Los rasgos, las cualidades. ¿Qué es lo que ocurre? Les son transferidos a ustedes. Cuando ustedes, hombres, se circuncidan y adoptan un nombre hebreo, los rasgos, las cualidades, el aura, la energía de ese personaje, ¿qué es lo que hace? Por eso le dije que a mí me asiste la energía, el aura, el campo energético, los rasgos de Yoshiahu.
Este es el motivo por el cual se nos recomienda que demos a nuestros hijos el nombre grandes figuras de la Torá. ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, y si alguien dice, yo conozco tantas personas que tienen nombres de personajes de la Torá y son más, va a llegar el momento. Va a llegar el momento en que la energía de ese personaje se va a activar en esta persona y le va a asistir para que pueda emprender el camino de la elevación de su alma. Este es el motivo por el cual se nos recomienda que demos a nuestros hijos el nombre de grandes figuras de la Torá para imbuirlos de los rasgos nobles de sus homónimos. Lo contrario también es cierto. Si un niño recibe el nombre de un familiar que ha tenido dificultades en la vida con respecto a la salud, la finanza o el matrimonio, los rasgos espirituales y las deudas kármicas de este familiar a menudo son transmitidas a ese hijo. Le voy a poner tal nombre. Es que así se llamaba el tatarabuelo, la tatarabuela. Pero, si un niño recibe el nombre de un familiar que ha tenido dificultades en la vida con respecto a la salud, la finanza o el matrimonio, los rasgos espirituales y las deudas kármicas de este familiar a menudo son transmitidas a este hijo. ¿Cómo le suena, Rosa Miriam? ¿Cómo le suena, Lorena? Por eso si usted pone el nombre de ¡wow! Lo grande de este mundo. Lo grande de este mundo. ¿A qué lo está conectando? No, pero es que es una estrella en este mundo. Si un niño recibe el nombre de un familiar que ha tenido dificultades en la vida con respecto a salud, finanza, matrimonio, los rasgos espirituales y las deudas kármicas de este familiar a menudo son transmitidas a este niño. En tales casos se nos recomienda que cambiemos el nombre del niño para conectarlo con personajes de la Torá que son vehículos de una energía positiva y poderosa. Así que cuando nació Amram, cuando nació este pequeño, dijeron sus padres, le vamos a poner, dando a entender que ¿qué? Que de él salga un pueblo elevado, que se llame Amram, que salga él un pueblo, una familia de renombre, elevada. De una vez lo potenciaron para la grandeza a él y a todos los suyos morir. Capítulo 7. Moshe y Aarón vuelven nuevamente ante Paró y ocurre el caso de las varas. Lo que vamos a ampliar en la siguiente sesión. Pero hoy por hoy tenemos la vara de Aarón que se traga la vara de los hechiceros egipcios. Literalmente, vara tragó varas. Literalmente, no es una culebra que se tragó culebra, no. Literalmente fue, ¿qué dije? Vara que se tragó a varas. Vara se tragó varas. Ese es lo sobrenatural.
que una culebra se trague a otra culebra, eso no es sobrenatural. Pero acá el milagro es que una vara, la vara de Aarón, se tragó todas las varas de los hechiceros, y la vara de Aarón, ¿cuál fue el otro milagro? No engordó. No se infló porque habían entrado las varas de los hechiceros, sino que la vara de Aarón mantuvo siempre su mismo grosor, su mismo tamaño. Ese fue el otro milagro. Bueno, la vara de Aarón representa, o más bien dicho, la vara, siempre que se habla de vara, representa el símbolo de autoridad o gobierno. La vara o el cetro simboliza gobierno o autoridad. No sé si todavía ocurre cuando un alcalde va a ser investido o va a recibir su investidura. A veces suelen darle, ¿qué, Will? Una vara, un cetro, un bastón. Cuando un presidente asume la presidencia, a veces las Fuerzas Armadas le entregan, ¿qué? ¿O un qué? Sí, el bastón de mando. Por eso es que la vara representa la autoridad o el gobierno. Y el que la vara de Aarón se trague la vara de los egipcios, ¿qué significará? Sí, por supuesto, pero ¿qué significará? Que la vara de Aarón se trague la vara de los egipcios. Significa que al final la autoridad, el gobierno del cielo, terminará con el gobierno de Egipto. Aunque al presente, para Shabaera, pareciera que el gobierno de Egipto es imparable, invencible, pero el que la vara de Aarón se trague la vara de los egipcios, significa que al final la autoridad o el gobierno del cielo terminará tragándose, haciendo desaparecer el gobierno, la autoridad o la grandeza de Mitzray. Pero ahora vamos a la otra pregunta. ¿Y por qué serpientes? ¿Y por qué serpientes? ¿Por qué no utilizó algo diferente la Torá, sino que tuvo que utilizar necesariamente serpientes? ¿Por qué no otros animales? ¿Sí? Es en referencia a la serpiente antigua del Gan Edén. Es por razón de la serpiente antigua del Gan Edén. De hecho, Paró extrae su poder de la serpiente. En otras palabras, Paró representa a la serpiente antigua. Así, esta seña que estoy haciendo, hago la aclaración, es lo que en las películas ponen al faraón con una, ¿qué? Una serpiente. Valga la aclaración. Oiga, hasta el día de hoy, la serpiente antigua parece tener el control del mundo entero. Y de hecho lo tiene. Hasta el día de hoy, la serpiente antigua tiene el control del mundo. Si alguien dice, no,
Pues entonces yo le diría, ya estamos en el Yom Ejad, en el día de la unicidad, no. Estamos en el día 2, donde está la dualidad con nosotros. Así que a esa serpiente antigua parece tener el control del mundo entero hasta hoy en día, pero al final del tiempo, esa serpiente antigua, sí, será tragada Amén. y desaparecida de este mundo Amén. por la autoridad y el gobierno del cielo. Amén. Y por eso lo que se va a establecer en este mundo será, sí, el reino de los cielos sobre la tierra. Amén. Amén. La era del Mashiach. El reino de Elohim sobre el mundo entero. Porque la serpiente antigua habrá sido tragada, Amén. desaparecida por la autoridad y el gobierno del cielo. Amén. 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 Y hay más aristas de enseñanza sobre esto. Besrat Hashem, seguimos a las 3:15 con la siguiente clase de Torah para Shabbat. Hoy por hoy nos quedamos acá. Talmidai y Javerai, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom.